Vamos a comenzar con la lectura del enunciado. Dame un segundo y empezamos. Ya. Ya voy a partir leyendo la parte de las reglas, que es súper importante que las consideren a la hora de entregar, sobre todo que ahora hay unas reglas nuevas por ser el de base de datos. Ya, así que este es el laboratorio 3 de bases de datos. Y el objetivo es manejar correctamente los conocimientos de SQL, que son los que revisamos en la clase del lunes, para manipular datos globales. ¿Ya? Datos globales hace referencia a que son datos de ciudades y países del mundo. Ya vamos a utilizar Python 3.6 o superior como de costumbre. Recuerden que ahora tienen que crear una carpeta L03 en su repositorio, ¿ya? Y la entrega es el domingo 18 de octubre a las 23:59. ¿Cuál es el formato de entrega para este laboratorio? El archivo .py y el Python ir cumpliendo. Es importante y les recalco acá que usen muchas celdas de código para que sea más fácil leer. Igual para este en particular no es necesario que creen tantas, dado que la solución es una consulta de SQL, ¿ya? Pero podría ser importante que dejen en una celda bien clara cuál es la consulta en cada una de las preguntas, ¿ya? Y ojalá dejen todo ejecutado antes de realizar su commit, ¿ya? Es decir, en el cuaderno de Jupyter le pongan play a todas las celdas para después subir el enunciado. El archivo Python tiene que ser exactamente lo que ustedes dejaron en el Python Notebook. Aquí no hay que hacer ninguna modificación ni nada como en el laboratorio 2. ¿Ya? Aquí ustedes simplemente terminan su Python Notebook y exportan el .py para subirlo junto con el notebook. Ya recuerden que todos los archivos deben estar dentro de la carpeta L03 y no se debe subir ningún otro archivo a la carpeta. ¿Ya? Y aquí vamos a ser súper estrictos con algo que lamentablemente perjudica y le quita mucho tiempo a los ayudantes, de que no pueden subir las bases de datos a GitHub. ¿Ya? Van a tener un descuento adicional inapelable quien la suba de 5 décimas. Así que ustedes lo único que tienen que subir es el Python Notebook y el Py. Ya no, de verdad no vamos a recibir ningún tipo de reclamo respecto a si alguien no subió la base de datos. Ya la base de datos la manejan en sus computadores. Los descuentos de atraso siguen exactamente igual que antes. Entonces, va, ahí sí. Déjeme visualizar para una pura página. Ya, los laboratorios con errores de sintaxis, y aquí vale la sintaxis de base de datos de Python, o que generen excepciones, serán calificados con nota 1, esto siempre con la salvedad de que si ustedes lo hicieron y está avanzando en el código y se cae por otro error, obviamente sí se revisa igual. Estos son simplemente errores de sintaxis, es decir, que el código se caiga porque hay algo mal escrito. Si su laboratorio lo entregan fuera de plazo, recuerden que tienen 6 horas a partir de la entrega oficial, perdón, 12 horas, para subir su formulario de entrega fuera de plazo, ¿ya? Que es el que está ahí y tienen que haberla subido al sílabus. Las discusiones de issue, recuerden que son parte de este enunciado. Si hay alguna cosa que no se entiende mucho en el enunciado y se aclara luego en las issues, recuerden que eso también vale como parte de este enunciado. Y el uso de Python está prohibido, aquí voy a decir entre comillas, en el uso de este laboratorio, y debe ser resuelto mediante SQL. Es decir, toda la lógica de la pregunta debe estar en SQL. Lo único que van a usar de Python en este laboratorio es lo que vimos en la clase del lunes, que es como para abrir la conexión, eh, crear el cursor, ejecutar la consulta y obtener la respuesta para mostrarla con Python. Nada de datos debe estar trabajado con Python. ¿Ya? Todo en SQL. Listo, comenzamos entonces. En este laboratorio deberá manejar una serie de datos globales para cumplir una serie de misiones. Cada misión indica el puntaje máximo a obtener por desarrollarla completamente. Aún así, podrá obtener parte del puntaje si la misión no es resuelta correctamente. Ya esto quiere decir que la resolución de sus misiones no es binaria. Ya es decir, pueden tener 0 puntos como un punto, pero también lo que corresponda entre medio. Es decir, si está casi buena, van a tener el puntaje respectivo a eso.
Así que, ¿a qué invita esto? A que traten de resolver todas las preguntas, ¿ya? Los datos. Los datos globales para resolver este laboratorio se encuentran en una base de datos que posee dos tablas. Una de las tablas alberga información de ciudades y la otra alberga información de la huella ecológica por país. A continuación, se detalla cada una de las tablas y la descripción de sus columnas. Ciudades. La información de ciudades está alojada en la tabla City. Ya la puse en mayúscula, es el nombre de la tabla dentro de la base de datos. Así tal cual, con minúscula dentro. Cada registro, es decir, cada fila de la base de datos, corresponde a una ciudad del mundo. Para cada ciudad, considere solo las siguientes columnas. Ignore otro tipo de columnas que puedan aparecer en la tabla. Ya, o sea, ustedes van a solamente considerar las que están enunciadas en esta parte. Columna 1 ID es el identificador único de... Déjenme un segundo, silenciar las notificaciones. Ya. El ID es el identificador único de las ciudades del mundo. Es decir, cada ciudad tiene un único identificador que no se repite para ninguna otra ciudad. Name es el nombre de la ciudad. Country Code es el identificador único del país al que pertenece esa ciudad. District es el distrito al que pertenece la ciudad. Population es población total en la ciudad. Country Name, ahí está, hay un error, un typo, lo vamos a arreglar, es el código, perdón, no está bien, nombre del país al que pertenece la ciudad, perdón, está bien. Continente es continente al que pertenece el país. Región a la que pertenece el país. Country Surface, a la superficie del país en kilómetros cuadrados. In-depth year es año de independencia del país. Country population es población total del país. Country life expectancy es la expectativa de vida en años en el país. GNP, el indicador GNP que es Gross National Product del país. GNP Old es un indicador anterior del mismo indicador, Gross National Product. Country Local Name es cómo se conoce el país dentro de los locales del mismo país. Government Form es el tipo de gobierno que tienen. Head of State es el presidente o primer ministro del país. Language es un lenguaje del que se puede hablar en esa ciudad. Hay un typo. Is Language Official indica si el lenguaje oficial con una letra con una letra T o no con una letra F. Y el porcentaje, el language percentage es el porcentaje de uso de ese lenguaje en el país. Esas son las columnas de la primera tabla. La segunda tabla, que es huella ecológica, es la información de la huella ecológica se encuentra en la tabla ECO. ¿Ya? Es decir, van a tener una segunda tabla, aparte City, que se llama ECO, se escribe así tal cual, con minúscula. Cada registro, es decir, cada fila, corresponde a un país. ¿Ya? La de arriba era de ciudades, esta de abajo es de países. Considere solo las siguientes columnas. Ignore otro tipo de columnas. Country, nombre del país. Region, región a la que pertenece ese país. Population, millions, es el nombre de la columna. Población total del país en millones de habitantes. HDI, el índice de desarrollo humano del país. GDP per cápita es el índice GDP, que es el Gross Domestic Product per cápita del país. El Cropland Footprint es la huella producida en el cultivo del país. Grazing Footprint es la huella producida en el pastoreo del país. Forest Footprint es huella producida en el área forestal del país. Carbon Footprint, la huella de carbono que se produce en el país. Fish Footprint, huella producida por la cría de peces en el país. Y Total Ecological Footprint es la suma de todas las huellas que enunciamos anteriormente, medido en GHA por persona. Cropland es el suelo dedicado al cultivo del país. Grazing Land es el suelo dedicado al pastoreo en el país. Forest Land es el suelo correspondiente a bosque en el país. Fishing Water es suelo correspondiente a agua de crianza de peces en el país. Urban Land, suelo urbano del país. Total Biocapacity es la capacidad biológica total.
Biocapacity Deficit or Reserve, el déficit de la capacidad biológica o de reserva que tiene ese país. Y Data Quality, el indicador de calidad de los datos que están como recopilados para cada uno de los países. ¿Ya? Si se dan cuenta, entre paréntesis dice text en toda una de las columnas. ¿Ya? Eso significa que todas las columnas de ambas tablas están en formato texto de la base de datos. ¿Ya? Ahora cuando leamos las misiones, se van a dar cuenta qué es lo que van a necesitar de cada una de las columnas y qué tienen que hacer con ese formato. Y ahora Hans les va a explicar las misiones. Ya, perfecto. Déjenme compartir pantalla. Denme un segundo. No sé si alguien tiene alguna consulta por el momento. A ver, ahí en el chat Fernanda dice Total Biocapacity, ¿qué formato tiene? Eso está, déjeme poner la tabla. Ya, ¿tú te refieres a qué unidad? Eso, no, si no me equivoco, debe ser GHA, pero tenemos Ah, tú te refieres porque no está puesto text, ¿cierto? Fernanda, es por eso. Ya. Sí, no, eso es typo, tiene que estar puesto text. Sí, es error nuestro. ¿Ya? Dan un poco entre comillas las unidades, ya, o sea, el GHA, etcétera, desde el punto de vista de las consultas. Ya no es necesario que las operen. Pero como vamos a adelantar en el fondo, si bien todo acá, lo que estoy mostrando está en text, ¿ya? Ustedes después al momento de generar tablas van a pasarlo a un tipo de dato adecuado que ustedes crean es el correcto para eso. Para eso tienen que revisar, verificar un poco los datos, a ver qué tipo parece que tienen. Si deciden que es text, bien, text será. Si deciden que es un número entero u otra cosa, bueno, va a depender de ustedes. No es que haya algo necesariamente bueno o malo al respecto. ¿Okay? Ya, entonces vamos con las misiones. Usted era cumplir una serie de misiones que responden preguntas sobre una base de datos de ciudades y acerca de la huella ecológica del país. Utilizando los conceptos cubiertos en cátedra y los apuntes del curso y de su clase de programación, aprendió que es necesario preparar su base de datos, familiarizarse y crear algunas tablas nuevas a partir de la información para no ser redundante. Para ello, siga cuidadosamente las misiones que lo guiarán para lograr su objetivo. Cada apartado en las misiones de M1 a M4 corresponde a 0.5 puntos. ¿Ok? Ya, eso adelantándome un poco, la misión 1 tiene un apartado, por lo tanto la misión 1 completa vale 0.5 puntos. La misión 2 tiene 4 apartados, por lo tanto la misión 2 en total vale 2 puntos. ¿Ok? O sea, cada ítem vale 0.5, si una misión tiene solo un ítem, bueno, vale 0.5. ¿Ok? Además de esto, existe una misión bonus donde podrá optar un máximo de 0.5 puntos, ya 0.25 puntos por consulta. El 7 ya se obtiene con 6 puntos sumado todo esto, ya. Pero si bien el puntaje máximo que uno puede obtener si hace todo bien en este laboratorio, respondiendo todo, es de 8 puntos, la nota máxima del laboratorio va a ser 7.5. ¿Ya? Entonces eso significa que ustedes pueden eventualmente elegir qué cosas hacer como bonus, ¿ok? O sea, ustedes podrían decir, mira, saben que yo no voy a meterme con los bonus, ¿ya? Sino que voy a responder todas las consultas. Bueno, eso me va a dar máximo un 7.5, ¿ya? Ahora, nuestra recomendación siempre es tratar de hacer todas las consultas, ¿ya? Todas tienen algo particular, algo de aprendizaje, y en el caso que uno se equivoque algo en alguna, igual pueden recibir puntaje y llegar hasta el eventual 7.5. ¿Ok? Ya, hasta el momento, no sé si hay alguna duda antes de empezar con las misiones en sí. No sé si alguien tiene alguna consulta. Nada al parecer. Ya, excelente. Entonces, misión 1, preparando la base de datos. Ya, por favor, atención con esta porque la misión 1 es clave. ¿Ya? Su primera misión será inspeccionar las tablas anteriormente descritas y generar a partir de ellas nuevas tablas. ¿Ok? De manera que no exista información repetida en la base de datos.
¿ok? O sea, ustedes van a tener estas dos tablas que les describió Francisco. A partir de la inspección de estas tablas, ustedes van a tener que dividirla en nuevas tablas, ¿ya? Ya les voy a explicar ahí en el enunciado a qué nos referimos con eso, pero el tema es que van a generar estas nuevas tablas que van a tener toda la información, ¿ya? Y se van a olvidar de estas dos tablas grandes, ¿ok? Eso significa que toda la información necesaria debiese estar en estas nuevas tablas. Ahora, ¿qué características tienen estas nuevas tablas? Bueno, la idea es que no haya información repetida, ¿ya? Y como dice el enunciado, dicho de otra manera, las tablas contienen múltiples entidades, ¿ok? Una entidad es distinto a un registro, ¿ya? Contienen múltiples entidades y su misión es desenredar esto y crear una tabla por cada entidad, ¿ok? Para cada una de estas nuevas tablas defina llaves primarias, foráneas cuando corresponda y defina los tipos de datos adecuados para cada columna. Ya actualmente todas están en formato text, pero ustedes deben elegir cuál es el tipo de dato adecuado para cada una. ¿Ya? Hay más de un tipo adecuado para cada una, de todas maneras, pero la idea es que no sea la pega fácil de decir, ah, mira, yo creo que todo es text porque sí. No, hay cosas que son numéricas, cosas que efectivamente son text, y la idea es que ustedes inspeccionen la base de datos y lo hagan de acuerdo a eso. ¿Ya? Miguel pregunta, ¿a qué se refiere con entidades? Entidades, por ejemplo, imagínense una base de datos de universitaria, ¿ya? Uno podría pensar en que las entidades son curso, otra entidad es alumno, otra entidad es profesor, otra es personal administrativo, otra es sala, y distintas cosas así, ¿ya? Una entidad es una especie de categoría, ¿ya? Que aúna una serie de registros, ¿ya? Fernanda dice, ¿son como los nombres de las columnas? No, en realidad es más como el nombre de una tabla, ¿ya? Las columnas son características de las entidades. O sea, tú defines, por ejemplo, la entidad curso, ¿ya? Tú tienes ahí Francisco está dando un ejemplo, yo voy a dar otro hablado. Uno en la entidad curso, que es la tabla curso, por ejemplo, uno va a definir distintas columnas que caracterizan a ese curso. Cantidad de créditos, cupo máximo de alumnos, promedio de los alumnos en semestres anteriores, departamento o facultad que lo ofrece, etcétera, ¿ya? Entonces esa es la idea. Le da pregunta, pero entonces la cantidad de entidades que está a mi criterio, absolutamente. Y eso es justamente lo que estamos buscando en esta misión en particular, ¿ya? Que ustedes inspeccionen la tabla, vean qué cosas están repetidas, cuáles no, y de acuerdo a ese análisis que ustedes hagan, construyan estas nuevas tablas, ¿ya? Esto tiene un trade-off, ¿ya? Por un lado, si yo construyo muchas tablas, mi esquema completo de la base de datos va a quedar sumamente ordenado, ¿ya? ¿Cuál es el problema después? Que cuando yo quiera hacer una consulta, voy a tener que hacer joins de múltiples tablas, ¿ya? Y eso puede que haga las consultas un poco más complejas, ¿ok? Por el otro lado, yo podría decir, mira, ¿sabes que me quiero ahorrar la pega de las consultas, de los joins? Voy a hacer una tabla no más grande con todas las cosas. Perfecto, pero de ahí el tiempo que va a tomar cada consulta en ejecutarse va a ser más grande, va a quedar todo más desordenado, van a haber verificaciones de cosas que no tienen sentido, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay un trade-off en esto, no es un trade-off muy sensible. No es que alguien diga, mira, voy a hacer 5, pero si lo haces con 6 no funciona bien. No, para nada. Esto es bastante laxo al respecto. Pero acá no estamos hablando de una cantidad muy grande de tablas, ¿ya? Siempre estamos hablando acá de una cantidad pequeña, ¿ok? Y algo, Profe, sí, por favor, dime. que ¿nos podría dar un ejemplo de una entidad de esa tabla, como de la que estamos viendo ahora? Es que, a ver, no es tanto spoiler, pero por ejemplo uno podría pensar, voy a subir un poco a la primera y segunda tabla, ¿ya? Uno podría pensar, perfecto, a ver, tengo mi primera tabla que son las ciudades, ¿ya? Tengo mi segunda tabla, que es la huella ecológica por país. Uno podría pensar directamente que el país es una entidad, ¿ya? Ahora, ¿qué Ya, información para el país, etcétera? Pero ahí no quiero entrar más en detalle, no tanto en realidad por spoilear, sino porque va a depender del análisis que haga uno y de cómo después proyectan eso a las consultas,
¿ya? Pero como les decía, es bastante laxo, no es que haya una que sea, no, esto está terminantemente malo. No, Ah, ¿ya? ya. Así que no se preocupen tanto por ese lado. La idea es que ustedes lo hagan a su pinta y eventualmente después tengan que ir corrigiendo. O sea, se van a dar cuenta más adelante que quizá el esquema que ocuparon no es el ideal para alguna consulta y ahí tienen que ver si les conviene enfocar la consulta de otra manera, rehacer el esquema para que sea más fácil, etc. ¿Ok? Ya, ok. Gracias. De nada. De cierta manera, esto a lo que estamos apuntando es que se enfrenten un poco a la experiencia real de trabajar con datos. ¿Ya? Desde la perspectiva, desde la óptica de una base de datos tipo SQL, una base de datos relacional. En la siguiente unidad, la que tiene que ver con análisis y visualización de datos, van a enfrentar este mismo problema, pero desde el punto de vista de una herramienta que se llama Pandas, ¿ya? Que es esencialmente Excel en Python. ¿Ok? Maneja más o menos el mismo tipo de estructura. Entonces ahí van a ver cómo se manejan las dos cosas, van a ver los contrapuntos de ventajas, desventajas de cada uno, y lo más importante es que van a ver eventualmente cómo poder manejar tipos de datos de las dos maneras, ¿ya? Cuando conviene ocupar una, cuando conviene ocupar otra, etc. ¿Ok? Un detalle importante es que si dejan las tablas tal como están, no van a tener puntaje, ¿ok? Algo tienen que hacer, ¿ok? Filtrarlas, crear más tablas, etcétera. Ya es importante que consideren eso, ¿ok? Ya, voy a continuar con el enunciado. Ya estaba acá. Para cada una de las nuevas tablas, esto creo que ya lo dije, define llaves primarias y forenos cuando corresponda y define los tipos de datos adecuados. Y esto es súper importante, ¿ya? A cualquier supuesto que haga con respecto a la imputación de valores o la decisión de qué valor conservar en caso de ambigüedad debe quedar claramente especificado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que puede ser que haya registros para los cuales algunas columnas no tienen valor, ¿ya? Y podría haber también entidades para las cuales cuando ustedes las arman en una tabla, hay dos posibles valores para una columna, ¿ya? Y ahí eso no está mal, sino que ustedes tienen que definir algún criterio. Mira, yo me quedé con esta porque me parece más correcta por bla, algún motivo. Y lo dejan ahí comentado en la celda, ¿ya? O si van a rellenar los valores que están faltantes, ustedes pueden decir, mira, ¿sabes qué? Estos valores los rellené con el valor promedio o los rellené con un string vacío y hay alguna justificación, ¿ok? Salvo algún tipo de argumento de verdad muy tirado a las mechas, no hay problema. Es parte de los supuestos que ustedes pueden hacer y en general es razonable. ¿Okay? Ahí están preguntando cuándo estarán las notas. Como indicó Francisco, son 15 días hábiles desde el momento que entregaron. ¿Ya? Nosotros, lógicamente, siempre hacemos lo posible por tenerlo antes, pero vamos a regirnos por eso para tener las notas. No nos vamos a pasar de eso y lógicamente trataremos de tenerlo antes, ¿ok? Porque también una cosa no es solo las notas, sino que también hay que preparar un feedback adecuado para que ustedes rescaten de la nota o de los eventuales errores que hayan tenido algún tipo de conocimiento, ¿ya? Y continuando con eso, no se preocupen tanto por las notas, ¿ya? No se urjan, no se preocupen, ¿ya? O sea, todavía no tienen la nota, muchos pueden haber pensado que les fue bien, muchos pueden haber pensado que les fue mal. Yo les mencioné en la clase pasada que era una actividad, un laboratorio, perdón, bastante exigente, ¿ya? Y como van a ver ahora en las misiones de este laboratorio, si bien es exigente, no lo es por los mismos motivos que es el anterior. Ya el anterior requería un mayor tiempo de pensar en cómo resolver un ejercicio, pensar en las estructuras de datos. Acá es más sencillo al respecto. Ya si bien tiene hartas misiones, el responder algunas es más directo porque uno hace la consulta en SQL, obtiene el resultado inmediatamente y puede darse cuenta dónde están los errores. ¿Ya? Así que los invito a no preocuparse al respecto. Lógicamente nosotros vamos a hacer todo lo posible por tener las notas lo antes posible, ¿ya? Pero no se preocupen al respecto, ¿ok? Ya, esa es la misión 1, ¿ok? Y todo ese trabajo tiene 0.5 puntos, ¿ok? Ahora,
Para todas las misiones que vienen después, ustedes deben trabajar con las tablas generadas en la misión 1. ¿Ok? Por lo tanto, hagan eso primero. ¿Ya? Den algún tipo de criterio, ármenlo y pónganse a trabajar así. ¿Ok? No partan por la misión 2 porque les da lata hacer la 1, porque va a ser trabajo extra. ¿Ya? Y no se tomen tan a ligera la misión 1 porque les va a influir en lo que viene después. ¿Ya? Si bien no tiene por qué ser una misión 1 perfecta, que sea la mejor subdivisión de tablas para que las consultas de las misiones que vienen después sean lo más fáciles y cortas posible. ¿Ya? Es posible que uno vaya iterando entre ellas, mira, hago un poco de la 1, veo qué tal me resultan las consultas de la 2, mira, más o menos, vuelvo un poco a la 1, etc. ¿Ya? Así que no se compliquen tampoco si no logran a la primera la mejor solución para la misión 1. ¿Ya? Mucho del conocimiento de cómo hacerlo bien va a ir ocurriendo a medida que avancen en las misiones. ¿Ok? Bueno, y lógicamente eso que pone Francisco en el chat es sumamente importante. Si bien no es recomendable ponerse a hacer las misiones antes, sí es muy recomendable leerlas antes. Ya lean todas las misiones, vean lo que se está pidiendo y en base a eso pueden generar mejor las entidades, elegir quizá las columnas de manera más adecuada, etcétera. ¿Ok? Profe, Sí, dime. es que al final, como si todos hacemos las tablas como a nuestra pinta y hacemos los supuestos que queremos, como que al final todas las respuestas de nosotros serían diferentes, ¿o no? No necesariamente, porque los datos con que ustedes van a partir son los mismos. La consulta sí va a ser distinta, eso de todas maneras, y no hay ningún problema con eso. Es algo que estamos buscando también. ¿Ya? Pero la Eh, respuesta obtenida la respuesta debería ser la obtenida misma. debiese ser más o menos la misma, ¿ya? Salvo en los casos en que ustedes imputen datos y eso haga cambiar un poco el valor, etcétera. ¿Ok? Pero Ah, nosotros, ya. salvo que el resultado de verdad sea muy tirado a las mechas, un resultado que no corresponde, nosotros le vamos a dar más énfasis a la consulta que al resultado en sí. ¿Ok? Así que Ya, ok. también es distinto al laboratorio del anterior al respecto. ¿Ok? Ya, Leda pregunta si las tablas originales nos las entregarán en formato CSV. Tengo que revisar, no recuerdo si es CSV o TXT, ¿ya? Pero va a estar en un, o si es en un, sí, creo que es CSV o TXT, punto DB, ya, mira, Francisco fue más cariñoso aún, se los entregó en formato punto DB, así que van a poder leerlas directamente con SQLite, ¿ya? Así que es más fácil desde ese punto de vista, ¿ok? Ya. Misión 2. Por favor, vayan interrumpiéndome si van saliendo consultas. No hay ningún problema. Ya. En base a las tablas ya separadas, ya las tablas ya creadas en la misión 1, realice una consulta en SQL por cada una de las siguientes preguntas relacionadas con conteo. Ya esto es algo que mencionó Francisco anteriormente. Por cada una de estas, ustedes tienen que generar un SQL statement y ejecutarlo, y los resultados que tira, imprimirlos. ¿Ok? No pueden hacer lo siguiente, no pueden hacer un select asterisco from todo con una consulta y luego esos resultados iterar sobre ellos con Python e ir calculando las cosas. No, eso no es lo que queremos, eso no va a tener puntaje. ¿Ya? Independiente si el resultado está bien. ¿Ya? Lo que queremos es que por cada uno de estos ítems en las misiones ustedes hagan una consulta en SQL que la responda. Entonces, vamos con las misiones de conteo. Misión 2A dice así: ¿en cuántos países se habla? Sí, por favor, dime. ¿Podemos hacer entonces más de una consulta por pregunta o solamente tiene que ser una? Solo tiene que ser una. Ustedes Ah, ya. deberían ser capaces de con una hacerlo, y eso de cierta manera le mete un poco más de dificultad, ¿ya? Pero eso es lo que empuja a hacer el aprendizaje de SQL, no como una manera solo de obtener datos, sino una manera de filtrarlos, de crear nuevas cosas. Ok, gracias. De nada. Ya, misión 2A. ¿En cuántos países se habla cada uno de los idiomas identificados? ¿Ya? Repita esta consulta solo considerando idiomas oficiales. ¿Ok? Entonces, primero, la consulta sobre, para cualquier idioma, en cuántos países se habla cada uno de los idiomas identificados. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí spoileando o dando una pista, fíjense que tienen que responder dos cosas. Para cada idioma, ¿ya?
un número que es la cantidad que tienen que devolver. ¿Ya? Entonces el select tiene que tener esas dos cosas. ¿Ok? Ahora, la segunda parte de esa misma misión, que eso sería una segunda consulta, ¿ya? Entonces esto que voy a destacar es una consulta en SQL, ¿ya? Eso es una consulta en SQL, ¿ya? Y esto, lo segundo, el repetir esta consulta solo considerando idiomas oficiales, es una segunda consulta en SQL, ¿ya? Para que no haya duda con eso. Cada vez que ponemos repita, como en la misión B también, tienen que hacer otra. No es necesario que sea una que haga las dos cosas. Ahora, si lo hacen con una que haga las dos cosas, fantástico, mejor aún, ¿ya? Pero no es necesario. Ya, misión B. ¿En cuántos? Profe, ¿a qué Sí, por se favor. refiere con idiomas oficiales? Mira, voy a retroceder un poco para la tabla. Acá, fíjate que en la tabla de ciudades hay una columna que dice si el lenguaje es oficial o no. ¿Ya? Entonces, Ya. va a haber países que tienen más de un lenguaje. Ejemplo, la India, que tiene casi que más lenguaje que personas. Y ahí hay algunos que son oficiales y otros que son dialectos. Y la idea es que primero calculen los resultados ocupando Todos los idiomas todos que los tienen. idiomas y luego con los oficiales. Ya, perfecto, gracias, profe. De nada. Ya, segunda misión o submisión. ¿En cuántos países se habla en un porcentaje mayor a 40% a cada uno de los idiomas identificados? ¿Ya? Repita esta consulta solo considerando idiomas oficiales. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver, y acá voy a retroceder un poco, con esto está con esta columna, Language Percentage, ¿ya? Que me indica el porcentaje de uso de ese lenguaje en el país, ¿ya? Por lo tanto, acá estoy preguntando por en cuántos países se habla en un porcentaje mayor a 40% cada uno de los idiomas identificados. ¿Ya? Entonces, por cada idioma identificado, uno ve en qué países, en cuántos países se habla en un porcentaje mayor a 40%. Y uno luego repite eso solo considerando los idiomas oficiales. ¿Ok? Estas preguntas, estas consultas, en realidad ustedes pueden ver más o menos que si bien no son directas, el entender lo que hay que hacer es más o menos directo. Uno puede hacerse el modelo mental de, mira, me están pidiendo esto y esto otro, y luego yo trato de pasarlo a la sintaxis de SQL. ¿Ok? Submisión C, ¿cuántos países tienen un porcentaje mayor a 10% de sus ciudades con más de 1 millón de habitantes? ¿Ok? Uno tiene que revisar lógicamente en las tablas la población por cada una de las ciudades y encontrar cuántos países tienen un porcentaje mayor a 10% de ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Y finalmente la misión D, en cuántos países donde se hable 5 o más lenguajes, el porcentaje de suelo urbano es mayoritario. ¿Ok? Entonces uno, retrocediendo un poco, puede ver que hay un urban land acá, ¿ya? Que es el suelo urbano, y lo que les pedimos ahí es una cierto join o combinación de condiciones de que hablen 5 o más lenguajes y que el porcentaje de suelo urbano sea mayoritario. Y con mayoritario nos referimos a que sea lo que más hay, ya no que sea 50% más uno. ¿Ok? Así que basta con eso. ¿Es posible que alguna de estas consultas tenga resultados vacíos? Sí, por supuesto. Puede pasar. No hay ningún problema y puede estar bien. ¿Ya? Así que no se asusten si llegase a ser ese el caso. ¿Ya? Consulta, o sea, dudas hasta acá sobre la misión 2. Profe, Dime, Dylan. no me quedó claro lo del suelo urbano mayoritario. ¿Tenía que ser 50% más uno? No, tiene que ser que haya más. O sea, de todos los tipos de suelo que hay acá, está el grazing, Ya, forest, ya, fishing, ya, etcétera, ya, es el que tenga mayor cantidad. ya, Ya, y uno tiene vale, esto por país. ya, profe. Ya, perfecto. Más dudas, perdón. Profe, es que no alcancé a escuchar, pero cuando dicen como cuántos, la pregunta cuántos se refiere como a un número o que me entregue todos los países A por un, su... a un número. De hecho, para evitar que se complique más de la cuenta, acá le puse conteos. ¿Ya? Entonces, Ya. estas misiones de conteo ustedes tienen que entregar, si se pide, la cantidad de países,
¿ya? O puede ser que en algunas se pida el nombre del país y la cantidad, o el nombre del idioma y la cantidad, etc. Ya generalmente van a ser dos cosas, es el tipo, idioma, país, etc. y la cantidad. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya. Tercera misión, encontrando registros llamativos. No quise llamarlo anomalías para que no piensen que son cosas raras necesariamente. Entonces, en base a las tablas ya separadas, de nuevo, realice una consulta en SQL por cada una de las siguientes preguntas. ¿Ya? Mismo estilo que el anterior, solo una consulta. Misión 3A, encuentre el país más rico de la región, encuentre el país más rico de la región más pobre del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí ya van a tener que empezar a hacer supuestos. ¿Cómo mido yo la riqueza de un país? ¿Ya? Está el GDP, o tiene que ver con la huella, etcétera, el GNP. Bueno, todas esas son cosas que ustedes tienen que, más que asumir, decidir. ¿Ya? Basta que hagan una búsqueda en Google, que googleen, vean cada uno lo que mide y ustedes digan, mira, según mi criterio, la riqueza se va a medir de esta manera. ¿Ya? Y si yo tengo la riqueza del país, la riqueza de la región es el promedio de los países, de la riqueza de los países, o la suma de la riqueza de los países. Ahí va a depender de ustedes, ¿ya? Así que ahí van a tener que, entre comillas, jugárselo ustedes con algún criterio. De nuevo, como les mencioné anteriormente, no hay necesariamente un criterio bueno y otro malo, ¿ya? Es lo que ustedes creen, salvo que alguien me diga, no, la riqueza de un país se mide por, no sé, la cantidad de habitantes que tenga, ¿ya? Lógicamente eso está malo, ¿ok? Pero si es cualquiera de las otras métricas en que está justificada, está bien, no van a tener ningún problema, ¿ok? Entonces, de nuevo, con la misión 3B, la 3A encuentra el país más rico de la región más pobre del mundo. Se identifica la región más pobre del mundo de acuerdo a algún criterio y dentro de eso encuentran el país más rico. ¿Ok? Ojo que, y se van a dar cuenta cuando revisen la base de datos, región es distinto de continente. ¿Ya? Nosotros tenemos una columna que es continente y otra que es región. ¿Ok? Las regiones son más numerosas, tenemos múltiples regiones por continente. Ya, misión 3B. Para la región más pobre, ¿ya? Indique el porcentaje de su suelo que está cubierto por bosques. ¿Ok? Entonces ustedes ya vieron de las columnas de la tabla de ecología que hay una columna que tiene que ver con suelo correspondiente a bosque, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que hacer la consulta relacionada con suelo en el país, suelo en la región, sumando o promediando los suelos de los países. ¿Ok? Misión 3C, para los 5 idiomas más hablados del mundo, ¿ya? Número de personas que hablan ese idioma, identifique para cada idioma el país donde ese idioma es oficial y predominante, y que deje la mayor, el país que ese idioma es oficial y predominante que deje la mayor huella ecológica. ¿Ok? Ordene los países resultantes en orden decreciente de población. Entonces acá ustedes tienen que agrupar, tienen que ordenar, ¿ya? Porque le estamos pidiendo un cierto orden y tienen que verificar la condición de los 5 idiomas más hablados, identifique para cada uno de esos el país donde ese idioma es oficial, y que, predominante y oficial, y que deje la mayor huella ecológica. ¿Ok? Entonces van a tener que hacer ordenamientos o búsquedas de acuerdo a varios criterios y agrupamientos también. ¿Okay? No se olviden de ocupar el Group By, es una herramienta súper potente en SQL. ¿Okay? Y finalmente la 3C dice así: asumiendo que el uso de un lenguaje distribuye de manera homogénea en cada país, ¿ya? O sea que si el país tiene cierta distribución de los distintos dialectos, ¿ya? Esa misma distribución se repite en cada una de las ciudades. Encuentra la ciudad del mundo donde hay menos personas hablando un lenguaje, con la condición que exista al menos una de estas personas, ¿ya? O sea, no queremos que ese lenguaje en la ciudad sea una lengua muerta, sino que al menos exista una persona, ¿ok?
Por cada ciudad encontrada, si es que hay más de una, indique además, además de la ciudad, el lenguaje, ¿ya? Si este es oficial o no, y la cantidad de personas que lo hablan. ¿Ok? Nuevamente acá tenemos una consulta con varios criterios en que tienen que mezclar varias cosas, pero al leerla una o más veces, uno entiende que le están preguntando por la cantidad por la ciudad y la cantidad de personas que hablan un lenguaje particular, y yo tengo que encontrar aquella donde hay menor cantidad mientras sea mayor a 1, mayor o igual a 1. ¿Okay? Ya. Esa es la misión 3. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Nada. Ya, perfecto. Me interrumpen si les salen dudas de las misiones anteriores a medida que sigo leyendo. Ya, misión 4 y última misión no bonus de este laboratorio. En base a las tablas ya separadas, realice una consulta en SQL por cada una de las siguientes preguntas. Nosotros lo repetimos ahí para que quede, es lo mismo por cada una de las misiones, pero lo repetimos para que quede claro y no se vayan a equivocar. ¿Ya? Y estas son consultas que tienen que ver con rankings, ¿ya? O sea, encontrar múltiples resultados y ordenarlos de acuerdo a algún criterio. Primera submisión, encuentra los 10 distritos con mayor y menor porcentaje de población en relación al país al que pertenecen. ¿Ok? Entonces, volvemos un poco a las columnas, ¿ya? Y tenemos acá una que dice distrito, ¿ya? Y es el distrito del país al que pertenece la ciudad. ¿Ok? Entonces acá lo que buscamos es encontrar los 10 distritos con mayor y menor porcentaje de población en relación al país al que pertenece, ¿ya? Y esto lo pueden hacer con una consulta, no es necesario que lo hagan con dos, ¿ok? En cuanto a lo que tienen mayor, en cuanto a lo que tienen menor, ya eventualmente agrupan y lo hacen de acuerdo al país al que pertenecen, ¿ok? No es menor porcentaje global, sino con respecto al país. Alguien tenía una consulta, me da la impresión. Que iba a hablar, o quizá me equivoqué. Sí, yo tengo una duda, Romina, que cuéntame. hay que printear los 10 mayores y después los 10 menores. Sí, o sea, tienes que hacer una diferenciación entre eso. ¿Ya? O sea, los 10 mayores y los 10 menores, ustedes recuerden que pueden tener consultas anidadas, que esto puede ir en el from o el where, etc. ¿Ya? Pero tienen que poner los distritos con mayor y los que tienen menor porcentaje de población. ¿Ok? Entonces, solo una consulta, ¿no? Una con los mayores y otra parte con los menores. Exactamente, solo una consulta. Ya, gracias. De nada. Ya, misión B. Construye un ranking descendente de las regiones del mundo más contaminantes, ya sea como sea que uno defina la contaminación, ya en la tabla ECO ustedes tienen variados índices que van a medir contaminación, ya o un proxy, perdón, de la contaminación, y ustedes tienen que casarse de cierta manera con alguno para esto. Entonces, construye un ranking descendente de las regiones del mundo más contaminantes, ¿ok? Donde para cada una de ellas se indique en orden ascendente los 3 países más contaminantes. ¿Ok? Entonces acá tienen grupos de regiones y para cada grupo tienen que imprimir los 3 países más contaminantes. Fíjense acá que hay un límite estricto, 3 por cada región. ¿Ok? Misión 4C, para las 5 regiones más ricas del mundo, ordenadas de manera ascendente, indique el porcentaje de cada una de sus usos de suelo, ordenados de acuerdo a algún criterio definido por usted. ¿Ok? Entonces volvemos de nuevo a las tablas, vemos que cada país tiene ciertos usos de suelo. ¿Ok? Y acá lo que le estamos pidiendo es que extiendan esos usos de suelo a las 5 regiones más ricas del mundo, ¿ya? Y luego para cada una de esas indiquen el uso de suelo de cada uno de estos posibles usos de suelo, el porcentaje, y esa lista la ordenen de acuerdo a algún criterio. Mira, yo lo voy a ordenar de acuerdo a el porcentaje de uso de suelo de bosque. No, mira, yo lo voy a hacer de otra manera. Como ustedes quieran. Ustedes tienen que definir ese criterio y dejarlo claro.
¿ok? Pero ahí ese criterio corresponde a el ordenamiento dentro de una región, porque para las 5 regiones ya está indicado que es de manera ascendente con respecto a su riqueza, ¿ok? Entonces Profe, tenemos 2 órdenes. Dime, Dylan. cuando dice que lo ordenemos de manera ascendente, quiere decir que, no sé, selecciono las 5 y la primera que va a aparecer va a ser como la menos rica de esas Tal 5. cual, tal cual. Ya. Exacto, sí. Ascendente es que va subiendo en riqueza, en este caso, y la descendente la va bajando en riqueza. Ya, misión 4D. Por cada una de las regiones del mundo, encuentre los 5 países donde las personas generan mayor, entre comillas, riqueza durante su vida. ¿Ok? ¿De dónde saco esa información? Bueno, ustedes pueden ver que ¿dónde está? Hay un GDP, ¿ya? Hay un, ¿dónde está este valor? Country Life Expectancy, ¿ya? Y uno, en base a ciertas cosas de la riqueza y ciertos cálculos con la esperanza de vida, ustedes pueden hacer un cálculo de la riqueza que generan las personas durante su vida, ¿ya? Y que nosotros queremos para cada una de las regiones encuentre los 5 países donde las personas generan mayor riqueza, ¿ok? Durante sus vidas. Y fíjense que acá no estamos pidiendo ningún ordenamiento en particular, ¿ok? Ya, esas son las misiones, entre comillas, no bonus. No sé si hay alguna duda con respecto a esa antes de pasar a los bonus. Y yo creo que Francisco está interesado en leer los bonus, dado que él fue el que los confeccionó. Ya. ¿Hay alguna consulta antes de eso? Duda, no consulta. ¿Duda? Entonces, al final, la riqueza la definimos nosotros según los criterios que podamos tener a mano. Exacto. Ustedes ven ahí cuáles criterios hay, cuáles se relacionan con, de cierta manera, con la esperanza de vida, ¿ya? Ujú. Y ahí ustedes enuncian algún criterio, lo dejan claro puesto en un comentario y basta con eso. Ya, gracias. De nada. Ya, Francisco, te cedo la palabra. Listo. Ya, estas bonus son opcionales, dado que son bonus, y pueden acceder a obtener 0,5 puntos extra en su nota, si las hacen, ¿ya? Cada una, la A y la B, tienen 0,25 puntos cada una en la nota. Así que, de nuevo, la misma instrucción en la M5 es en base a las tablas que ya separadas, es decir, las que le resultaron luego de realizar la misión 1, realice una consulta en SQL por cada una de las siguientes preguntas. La A. Considere que las huellas ecológicas se distribuyen homogéneamente entre las ciudades de un país en base a sus poblaciones. Es decir, ustedes ponderan la huella ecológica que produce cada ciudad de un país en base a la población que tiene cada una de las ciudades. Incorpore en su tabla de ciudades las huellas ecológicas desagregadas y la total. Ya, es decir, lo que estamos pidiendo aquí es que en su tabla de ciudades, que ahí estamos dando una pista entre comillas, cuál podría ser una entidad ya extra a la parte de las que ya mencionó Hans, ustedes tienen que agregar una nueva columna en esa tabla, ya que sea las huellas ecológicas desagregadas, es decir, la eh, de, de área forestal, de área de pastoreo, etcétera. Esas son las desagregadas, y la total a cada una de las ciudades del mundo, ¿ya? Y la B es construir un ranking con las ciudades que más huella ecológica dejan por continente, máximo 3 ciudades por continente, solo para ciudades que sean parte de los 20 países que dejan la mayor huella ecológica en el mundo. ¿Sí? Es decir, ustedes van a hacer ranking de las 3 ciudades que más contaminan, o que más dejan huella ecológica por continente, pero solo de un pool de ciudades que sean parte de los 20 países que dejan mayor huella ecológica en el mundo. Esas son las dos preguntas bonus. No sé si tienen alguna pregunta con eso. Sí, Hans, ¿podéis subir? Que yo no estoy compartiendo. Dime hasta dónde, porfa. Arriba donde está la tabla de huella ecológica, las últimas columnas. ¿Ahí está bien?
Ahí están. Un poquito más arriba, perdón. Todas las footprint. Ahí está forest footprint, carbon footprint, fish footprint, grazing footprint, cropland footprint. O sea, todas esas son las desagregadas. Ustedes tienen que agregar a la larga en su tabla de ciudades. Recuerden que estas que están acá están a nivel de países. Ya ustedes tienen que agregarla a nivel de ciudades utilizando el criterio que les digo en la misión, que es utilizando las poblaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más dudas? Nada al parecer. Ya, perfecto. ¿Cuándo van a subir los TXT? Pregunta Romina. Ahora, ¿cierto? Sí, ahora los voy a subir a GitHub, los voy a comitear. Ya, perfecto. Van a Ahora, estar en la misma carpeta del repositorio claro. del curso. Francisca pregunta cómo podemos comprobar que tenemos bien la consulta. Haciendo, a ver, lo que yo generalmente hago es tomando un subconjunto de los datos en que yo puedo ver más o menos las cosas y ejecutar ahí la consulta. ¿Ya? Esa es como la manera estándar en que uno lo hace. Dado que ustedes van a tener que imputar valores, no hay una respuesta correcta per se, ¿ya? Salvo algunos casos particulares. Entonces, mi recomendación, y en general esto tómenlo siempre en las unidades que vienen, incluso para la anterior también, cuando tengan un caso que tienen que solucionar, prueben primero con una muestra pequeña, vean si anda bien y de ahí extienden a más cosas. Ya, y un detallito que les quiero comentar con respecto a la extensión del laboratorio. Si bien son hartas consultas, ya tenemos la misión 1 que tiene una, luego las otras de la 2 a la 4 que tienen 4 cada una, ya eso significa que tenemos 13 ahí, más estas dos son 15, ya. Se hacen, cada una de las consultas en sí, si bien no es trivial, no son difíciles, ya. Entonces, desde el punto de vista de planificación, para que vayan planificando su tiempo, si hicieran una consulta al día, ya que es algo que no debiese quitarles más de, a ver, en las más difíciles quizá media hora, supongo, es complicado dar tiempo porque va a depender de cómo hayan hecho la base de datos, etcétera, pero resolver una consulta al día suena algo razonable, debiese ser poco tiempo. Tienen tiempo de sobra para hacer este laboratorio, ¿ya? Y de hecho, en general, uno va a responder más al día porque la construcción de una me sirve mucho para otra, ¿ya? Entonces, mi recomendación es tratar de empezar a trabajar lo antes posible. Este es un laboratorio que no es difícil, ¿ya? Pero que si uno trata de empezar a hacerlo los últimos 2 días, se les va a ir en collera muy grande, ¿ya? Porque van a tener demasiadas cosas que hacer, que ordenar los datos, que pensar al mismo tiempo en las consultas, entonces sale más cómodo así. Y ahí Jaime le está dando un muy buen consejo en el chat, que es hacer un modelo entidad-relación de las tablas, ¿ya? O sea, ustedes toman las tablas que ustedes creen y las ponen en un diagrama y las van uniendo de acuerdo a, como un grafo, si es que tienen alguna relación de llave primaria, llave foránea, etc. ¿Ya? Y de esa manera ustedes pueden pensar en, mira, esto puedo relacionarlo de cierta manera, o incluso de la forma inversa. Mira, yo necesito relacionar, por ejemplo, pensando en otra base de datos, curso con profesor. Bueno, tengo que hacer esta unión, por ejemplo. ¿Ya? Como bien indica Fernanda, en YouTube hay videos que enseñan incluso a hacer los modelos, hay herramientas que permiten desde las tablas crear las relaciones y viceversa incluso. Uno puede dibujar las relaciones y automáticamente se crean las tablas. Está lleno de herramientas, ¿ya? Pero acá, dado que son tablas con pocas columnas en general, mi recomendación es que, tal como dice Jaime, hagan un diagrama entidad-relación, que en el fondo toma las entidades y las relaciona de acuerdo a las llaves privadas, o sea, primarias, foráneas, etc. Eso por mi lado, no sé, Francisco, si quieres agregar algo, o si alguien más tiene alguna duda.
No, solo decir que ya está arriba la base de datos Súper. para que la puedan descargar. Está en la carpeta L03 del repositorio del curso. Excelente. Este video yo también lo voy a subir lo antes posible, cosa que los que no pudieron venir puedan revisar tanto la lectura como las consultas que ustedes hicieron. Bueno, si no hay más dudas, damos por cerrada la sesión. Les agradecemos la presencia. Esperamos que haya sido útil para el desarrollo. Recuerden que la siguiente sesión es el próximo lunes con sesión de trabajo de laboratorio. ¿Ya? El lunes volvemos a trabajar en Discord para avanzar en esto y salvo que me equivoque, y aquí tengo que, lo que yo me acuerdo del calendario, el próximo jueves tenemos ayudantía, si no me equivoco. ¿Ya? Salvo que esté muy perdido, pero creo que era eso. Así que bueno, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias nuevamente. Que estén súper bien. Cualquier duda por GitHub, no hay ningún problema. Y nos vemos el lunes. Cuídense. Chao, chao.